Me llamo Lucía, tengo 32 años y vivo en Mérida, en una de esas casas antiguas que crujen con el viento y huelen a limonero. Era domingo y hacía un calor que derretía hasta las piedras. Mi familia había salido a visitar a unos parientes en el campo, pero yo decidí quedarme sola. Necesitaba silencio. O eso me decía. Después de almorzar algo fresco, pan con jamón serrano y una copa de vino blanco, me di una ducha rápida, me puse una falda de lino beige, larga pero con una abertura lateral que dejaba ver mi muslo cada vez que caminaba, y un top blanco de tirantes muy fino. No llevaba sujetador. Me gustaba sentir la brisa del ventilador directo sobre la piel. Me tumbé en el sofá, descalza, con los pies colgando por un lado y la cabeza por el otro, sintiendo como el vino me adormecía. Cerré los ojos. El zumbido del ventilador era hipnótico. Y entonces, como si el universo tuviera celos de mi paz, se fue la luz. Un estallido seco en la calle, seguido por el silencio absoluto. El ventilador murió. Me quedé quieta, esperando que regresara. No regresó. Bufé. Me levanté y sentí el sudor resbalando por mi espalda. Fui hasta la cocina buscando una vela, o algo que me distrajera. Entonces escuché un golpe en la puerta del patio. ¿Lucía? ¿Estás ahí? Esa voz. Era Darío. El hijo de los vecinos de al lado. Alto, moreno, de sonrisa fácil y cuerpo hecho para el pecado. Había vuelto del extranjero hacía pocas semanas y desde entonces nos cruzábamos en los pasillos como si el destino se divirtiera empujándonos. Nunca pasaba nada. Pero ese domingo sí pasó. ¿Qué haces aquí? Pregunté sin disimular mi sorpresa. Vi que se fue la luz en toda la calle. Quería saber si estabas bien, dijo entrando sin permiso, como si fuera lo más natural del mundo. Llevaba una camiseta negra pegada al pecho sudado, unos jeans bajos en la cintura y unas sandalias de cuero. Y ese olor de a piel, a sol, a calle. Me acerqué al fregadero fingiendo buscar algo. Estoy sobreviviendo, respondí, dándole la espalda. Aunque en esta casa sin electricidad es un horno. Podría ayudarte a refrescarte. Me giré con una ceja levantada. Ah, sí. ¿Y cómo? Él señaló el patio trasero. Podemos usar la manguera. ¿La manguera? ¿Estás loco? ¿Tienes una mejor idea? Estuve a punto de decirle que sí. Pero la verdad es que no, y la idea de verlo empapado no me desagradaba. Lo seguí hasta el patio. Él tomó la manguera, la desenrolló y abrió la llave. El chorro salió potente y frío. Mojó el suelo de barro seco y el aroma a tierra mojada llenó el aire. ¿Quieres que te moje? Preguntó con una sonrisa torcida. Ni se te ocurra, le advertí, retrocediendo. Una gota, Lucía. El agua me tocó la pantorrilla y solté un grito agudo. Intenté correr, pero mis pies descalzos resbalaron ligeramente. Él soltó una carcajada y me sujetó del brazo para que no cayera. Su mano caliente y firme sobre mi piel húmeda. Darío. Reclamé con la voz temblando, entre risa y nervios. Relájate. Estás hermosa así. Me congelé. Él no desvió la mirada. Sentí que la brisa del verano se detenía. Mis pezones se marcaron bajo el top fino, y lo vi notarlo. Se acercó lentamente. No hizo nada, solo me miró. Si quieres que pare, solo dilo, susurró. No dije nada. Él levantó la manguera y apuntó hacia arriba. El agua cayó como una lluvia sobre nosotros. Cerré los ojos. Era como volver a ser niña, pero con el cuerpo y la mente de una mujer. Sentí la falda pegarse a mis muslos, el lino volverse casi transparente. Él se aproximó por detrás, sus dedos rozando mi cintura, apenas tocando. Esto es una locura, murmuré.
Lo sé. Pero dime que no querías esto desde hace semanas. Me giré para encararlo. El agua chorreaba por su cuello bajando hasta la clavícula, y quise seguir cada gota con apuntada lengua. Mis labios se entreabrieron, pero él fue más rápido. Me besó. No con suavidad. Con hambre. Su boca sabía a verano, a deseo escondido, a fruta madura. Mi cuerpo se arqueó hacia el suyo, la frialdad de la lluvia y el calor de su piel me confundían. Su mano subió por mi espalda hasta mi nuca, sujetándome con firmeza, como si temiera que me esfumara. Cuando nos separamos, jadeábamos. Si nos descubren. Comencé a decir. Que descubran. No me importa. A mí tampoco. Y lo dije en serio. En ese momento, bajo la lluvia improvisada de la manguera y la sombra de un naranjo, decidí que no iba a escapar más de lo que sentía. Darío se acercó una vez más, pero esta vez me abrazó en silencio. Así, mojados, riendo con las respiraciones entrecortadas y los cuerpos demasiado cerca, entendí que esa tarde no iba a ser una más. Era el inicio de algo que ni mesmo el calor podía evaporar. El agua seguía goteando de mi cabello, bajando por mi espalda, mezclándose con el calor que emanaba de Darío, que me sostenía como si no quisiera soltarme nunca más. Su camiseta se pegaba al torso marcado, y yo no podía evitar dejar que mi mirada se detuviera un segundo de más en los surcos de sus músculos, en ese pequeño hilo de agua que recorría su abdomen hasta perderse dentro de sus jeans mojados. Tragué saliva. No podía, ni quería, fingir indiferencia. Vamos a secarnos un poco, sugirió él, señalando con la cabeza hacia la sombra del viejo naranjo al fondo del patio. Asentí y lo seguí, aún con la ropa pegada a mi piel. La falda, antes ligera, ahora se ceñía a mis piernas y el top blanco, empapado, revelaba más de lo que ocultaba. Sentía mis pezones duros, no solo por el frío del agua, más por el roce involuntario de su mirada. Nos sentamos sobre una vieja manta que él trajo de su casa en segundos. Estábamos solos, mojados, ocultos bajo las hojas espesas del árbol, como si el mundo entero hubiera quedado al otro lado del muro. ¿Estás temblando?, me preguntó en voz baja, acercándose. Negué. No es frío. Él no respondió. Solo me miró como si intentara entender lo que yo misma aún no sabía nombrar. Entonces tomó mi mano y la llevó lentamente a su pecho desnudo, justo sobre su corazón. Sentí sus latidos fuertes, apresurados, casi sincronizados con los míos. Lucía, no quiero hacer nada que tú no quieras, murmuró con una honestidad que me desarmó. Respiré hondo. Sus dedos entrelazaron los míos. Lo miré. No había nada agresivo ni urgente. Solo ese deseo contenido que pedía permiso. Y yo ya había dicho sí con mi silencio desde que abrí la puerta del patio. Me incliné y lo besé. Esta vez fui yo. Un beso lento, consciente. Nuestros cuerpos se acercaron como dos piezas de un rompecabezas olvidado. Él deslizó la mano por mi cintura hasta el costado de mi muslo, donde la abertura de la falda dejaba la piel libre. Me acarició con la yema de los dedos, sin apuro. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Cerré los ojos. El canto de los grillos se mezclaba con nuestras respiraciones. Él se recostó, llevándome con él. Mi pierna quedó sobre la suya. Mis pies aún descalzos, con uñas pintadas de rojo vino, rozaban su tobillo. Su aliento tibio chocaba contra mi cuello, y cada vez que su boca lo rozaba, un suspiro escapaba sin permiso. Hueles a naranjo y a sol, susurró, hundiendo el rostro en mi cabello. Me reí bajito. ¿Y tú a tormenta? Nos quedamos así, sin decir más. Solo sintiendo. A veces una caricia en la nuca, a veces el roce tímido de nuestros muslos. Nada explícito, pero todo sugerente. Sabíamos hasta dónde podíamos llegar sin romper el hechizo de esa tarde. Él levantó la cabeza para mirarme con los labios apenas separados.
¿Sabías que te soñé cuando estaba en Barcelona? ¿En serio? Asintió. Soñé que volvía y estabas igual, pero diferente. Más segura. Más mujer. Más tú. Bajé la mirada sintiendo un nudo cálido en el pecho. Darío no era solo deseo. Era también ternura. Y eso en él era infinitamente más peligroso. Me incliné hacia él y apoyé mi frente en la suya. No sé qué va a pasar después de esto, dije. Pero ahora mismo, no quiero pensar. Entonces no pienses, respondió él, acariciándome la espalda mojada con la palma abierta. El cielo comenzaba a tornarse dorado. Las sombras se alargaban. Y nosotros seguíamos allí, piel con piel, empapados de verano, como si el tiempo nos hubiera olvidado. Él jugaba con el nudo de mi falda, sin soltarlo del todo, como si ese simple gesto se convirtiera en promesa para más tarde. Como si supiera que no era el momento aún, pero lo sería. Pronto. Tus pies están fríos, dijo de pronto, tomando uno de ellos entre sus manos. No te atrevas. Pero él ya acariciaba mi tobillo, subiendo lentamente por mi pantorrilla. Cada roce una corriente eléctrica. Cada mirada suya, un espejo de lo que yo sentía y no decía. Tengo un fetiche con pies bonitos, confesó sin vergüenza. Ah, sí. Sí. Y los tuyos son un peligro público. Reí, intentando esconder el rubor en mis mejillas. No te burles, dijo besando suavemente la parte interna de mi tobillo. Cerré los ojos. Su aliento sobre mi piel era una caricia aparte. Su lengua apenas rozando, creando una tensión dulce que me hacía olvidar el calor, la tarde, incluso mi nombre. Entonces se detuvo. ¿Te molesta?, preguntó con seriedad. Negué. Me enciende. Él sonrió. No dijimos más. No hacía falta. El sol empezó a ocultarse tras las casas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los vecinos aún no habían vuelto, y el mundo seguía conspirando a favor de nuestra intimidad. Nos quedamos allí en silencio, su mano en mi pierna, la mía en su nuca, sabiendo que estábamos cruzando un umbral del que no había regreso. Pero ninguno de los dos quería volver. Y entonces el timbre de la casa sonó. Nos sobresaltamos. El momento se quebró, pero la promesa no. ¿Quién será?, pregunté acomodando mi ropa. No lo sé. Pero no dejes de pensar en esto, dijo él besando mi frente. Corrí hacia la puerta, el corazón aún latiendo como loco. Y cuando la abrí, no era mi familia. Era alguien más. Alguien que no esperaba. Alguien que miró mis labios aún húmedos, mi ropa pegada al cuerpo, y frunció el ceño. Mi pulso todavía vibraba por el tacto de Darío cuando abrí la puerta de entrada. Frente a mí con expresión desconcertada, estaba Ángel. Mi exnovio. O mejor dicho, ese que nunca supo soltarme del todo. Llevaba una camisa blanca entreabierta y unos pantalones de lino arrugados, como si acabara de salir de alguna reunión informal. Su mirada se desvió al instante hacia mi ropa húmeda, el cabello revuelto, el aliento todavía agitado. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una voz cargada de ironía, pero también con esa vulnerabilidad que siempre se escondía detrás de su fachada segura. Intenté componerme. Me crucé de brazos, lo que solo sirvió para levantar más mi top empapado. No esperaba visitas, respondí. Él frunció los labios, su mirada fija en mis piernas descubiertas y la falda pegada como segunda piel. Vine a dejar tus llaves, dijo levantándolas. Era una excusa. Lo sabíamos los dos. En ese instante Darío apareció detrás de mí, aún descalzo, con el torso desnudo y el cabello húmedo cayendo en la frente. Su mirada era tranquila, casi desafiante. ¿Todo bien, Lucía?, Ángel bajó la vista, luego levantó las cejas en una expresión que mezclaba sorpresa,
celos y esa rabia contenida que solo los que creen que aún tienen algún derecho sobre ti saben mostrar. Perfectamente, dije sin desviar la mirada. El silencio que siguió fue espeso como humedad antes de la tormenta. Lo invité a entrar por simple cortesía, aunque sabía que aquello era una mala idea. En la sala, mientras Darío se recostaba casualmente en el marco de la puerta que daba al patio, Ángel paseaba la mirada por cada rincón. Como si buscara rastros. Como si quisiera comprobar lo que ya era evidente. Me odié un poco por permitirle entrar, pero había algo en mí que necesitaba ver lo que vendría. ¿Y tú? ¿Cuándo regresaste al barrio? Preguntó Ángel a Darío con tono cargado de intención. Hace unas semanas, respondió él sin alterar su calma. Justo a tiempo para el verano. Ángel giró hacia mí. Ya veo que no perdiste el tiempo. Me acerqué a él. Lo suficiente para que notara que no me intimidaba. No te debo explicaciones. Tampoco las pedí. Pero su mirada lo negaba. Sus ojos repasaban mi cuerpo mojado, cada gota que aún descendía por mi clavícula, y noté cómo su respiración se volvía más tensa. A Ángel siempre le gustó verme así, desprevenida, desordenada, vulnerable. Pero esta vez no era para él. ¿Quieres un café? Pregunté por educación. No, no quiero café, Lucía. Solo vine a decirte que aún pienso en ti. Mi estómago se contrajo. Él nunca supo aceptar el final. Siempre volvía, como esas canciones que uno no quiere recordar pero que suenan igual cuando menos las esperas. Darío no dijo nada. No se movió. Pero lo sentía detrás de mí. Firme. Presente. No solo como amante. Como algo más. Deberías irte, Ángel, dije finalmente con una suavidad que encerraba firmeza. Él apretó las llaves en la mano. ¿Estás segura? Estoy. Me miró un último instante como si intentara grabarme en la memoria. Entonces se inclinó, me rozó la mejilla con un beso que no pedí, y se marchó. La puerta se cerró. Volví a respirar. Darío no preguntó nada. Solo se acercó por detrás en silencio y deslizó los dedos por mi cintura, apoyando el mentón en mi hombro. ¿Estás bien? Ahora sí. Nos quedamos así, en ese abrazo mudo que decía más que cualquier palabra. Su pecho contra mi espalda, sus manos suaves, firmes, cálidas. No voy a competir con nadie, dijo en voz baja, casi un susurro. Pero si te quedas conmigo quiero que sea solo porque tú lo decides. Me giré para mirarlo. Nuestros rostros estaban a centímetros. Tomé su rostro entre mis manos mojadas. No necesito decidir. Ya lo hice. Y lo besé. Esta vez con fuerza. Con hambre. Como si necesitara marcarlo. Como si él fuera el refugio que había buscado tanto tiempo sin saberlo. Él respondió con igual intensidad, sus manos recorriendo mis costados hasta detenerse justo en la parte baja de la espalda. Nuestros cuerpos se pegaron aún más. Mi respiración se volvía rápida, sus labios exploraban mi cuello. Sentía como su mano bajaba lentamente por la curva de mi cadera hasta rozar el borde de mi falda aún húmeda. Me estremecí. Entonces él se detuvo. Si seguimos, no voy a querer parar. Lo miré con deseo en los ojos, pero también con una chispa traviesa. ¿Y quién dijo que quiero que pares? Él sonrió, ese medio gesto que me derretía, y con una ternura casi impensable, me cargó en brazos, descalza, con las gotas aún cayendo de mis piernas. Me llevó otra vez al patio, bajo el árbol, donde el sol ya casi no tocaba el suelo. Me depositó con cuidado sobre la manta. Se tumbó a mi lado. Allí, entre el perfume de la tierra mojada y la luz que se apagaba lentamente, nos exploramos con los sentidos. Sin prisa. Con dedos, miradas, suspiros.
Sus manos rozaban cada centímetro de piel visible con respeto y deseo. Y yo me entregaba sin miedo. Él levantó mi pie una vez más y lo besó con lentitud. Yo cerré los ojos. Aquel gesto tan simple me hacía sentir más desnuda que cualquier ropa que me pudiera quitar. Era mi rendición. La noche cayó. Y con ella una nueva Lucía. Desperté con la piel aún húmeda y la brisa nocturna acariciando mis hombros desnudos. La manta seguía debajo de nosotros, extendida bajo el naranjo, pero ahora el cielo estaba tachonado de estrellas. Darío dormía a mi lado, su torso subiendo y bajando con una calma que me contagiaba. Su brazo me rodeaba la cintura como si mi ausencia, incluso dormida, le preocupara. No era sueño lo que sentía. Era otra cosa. Algo entre la paz y el vértigo. Me incorporé con cuidado, observándolo en la penumbra. El contorno de su mandíbula, el leve temblor en sus pestañas, el cabello revuelto. Acaricié su pecho sin despertarlo. Mi dedo trazó una línea entre sus costillas hasta llegar al ombligo. Él suspiró pero no se movió. Entonces lo sentí. Una presencia. No sabía explicar por qué, pero mis sentidos se encendieron al instante. No era miedo exactamente. Era como si alguien nos observara. Me cubrí con la manta, recogiendo la falda y el top que había dejado secar en una de las ramas. Me vestí rápido. Di unos pasos hacia el pasillo lateral, descalza, sintiendo las baldosas frías bajo los pies. La casa estaba a oscuras. La electricidad aún no había regresado. Crucé la cocina en silencio. Y lo vi. Una figura parada del otro lado del portón, detrás de la reja de hierro forjado. No era Ángel. No era ningún vecino que conociera. Solo una silueta alta e inmóvil, demasiado quieta para ser casual. Me detuve en seco. ¿Hola? Pregunté en voz baja, acercándome. La figura no respondió. Solo giró lentamente y se alejó por la calle desierta, desapareciendo tras la esquina. Sentí un escalofrío que no venía del viento. Volví al patio algo agitada. Darío ya estaba despierto, sentado, sin camisa, los ojos buscándome. ¿Pasa algo? Negué aunque sabía que no era del todo cierto. Creo que alguien estaba afuera. Se levantó de inmediato, alerta, y caminó hasta el portón. Revisó el candado, miró a ambos lados. ¿Lo conocías? No. Pero me estaba observando. No dijo nada. Solo se fue. Su mandíbula se tensó. ¿Quieres que me quede esta noche? Lo miré. Su cuerpo seguía mojado en partes, el lino de sus pantalones pegado a la piel. Había algo salvajemente protector en su postura, como si el instinto hubiera tomado el lugar de la duda. Sí, respondí simplemente. Entramos en la casa. Encendí unas velas en la sala. La luz danzaba sobre las paredes y sobre nuestras sombras proyectadas, largas y ondulantes, como si bailaran. Darío tomó una toalla y comenzó a secarme el cabello. Lo hizo con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. ¿Por qué tú? Murmuré sin pensar. ¿Por qué yo qué? ¿Por qué tú apareciste justo cuando más necesitaba a alguien, y no lo sabía? Él no respondió de inmediato. Solo siguió secando mi cuello, mi espalda, con lentos movimientos circulares. Porque tú me esperabas, aunque no supieras. Nos quedamos en silencio. Después subimos a mi habitación. La cama seguía deshecha desde la siesta. Me senté en la orilla mientras él apagaba todas las velas, menos una. La única luz venía de esa llama pequeña, danzando sobre la mesita de noche. Duerme conmigo, dije. Darío asintió. Se quitó los pantalones lentamente, quedándose solo en ropa interior. Yo lo observaba sin disimulo. Su cuerpo no era de revista. Era real.
vivo, humano. Y eso lo hacía infinitamente más deseable. Yo también me quité la ropa con parsimonia. Dejé la falda caer, luego deslicé el top por mis brazos. Bajo la luz tenue me sentía vulnerable, pero también poderosa. Él me miró de arriba a abajo, sus ojos oscuros fijos en mí. Estás preciosa, dijo, y no era un cumplido. Era una constatación. Nos metimos bajo las sábanas. No hicimos el amor. No todavía. Nos tocamos. Nos respiramos. Sus manos jugaron con mis dedos, luego con mi ombligo, luego con los rizos húmedos de mi cabello. Me besó los hombros, las clavículas, el hueco de la garganta. Yo recorrí su espalda, sentí cada cicatriz, cada latido. Y en algún momento, entre susurros y roces, el deseo subió como una marea tranquila pero inevitable. Me senté sobre él a horcajadas sin romper el contacto visual. Sus manos se posaron en mi cintura, bajaron lentamente por mis muslos. Yo tomé sus muñecas, las llevé hasta mis tobillos. Lo obligué a acariciarme allí. ¿Aquí? Preguntó con voz ronca. Sí. Besó mis pies con lentitud, como si fueran sagrados. Sentí un estremecimiento desde la base de la espalda. Cerré los ojos. Era como si tocara partes de mí que nadie había tocado nunca. ¿Tienes algo con esto?, le susurré. Lo sabes, respondió. Entonces me bajé lentamente sobre su cuerpo. Nuestros pechos se tocaron. Nuestros alientos se mezclaron. Y cuando me moví apenas sobre él con la tela aún entre nosotros, entendí que lo nuestro ya había cruzado todos los límites. Y aún así, no era suficiente. De pronto una luz parpadeó en el pasillo. El foco de emergencia. La electricidad había vuelto. Pero ahora en esa cama, bajo su cuerpo con su aliento en mi cuello, nada de eso importaba. Solo nosotros. Desperté con la luz del amanecer entrando por entre las rendijas de la persiana. El ventilador volvía a girar con su zumbido habitual. El aire ya no era tan denso, y el calor abrasador de la tarde anterior se había transformado en una humedad suave que se adhería a las sábanas y a mi piel. Darío aún dormía, su cuerpo medio cubierto por la sábana blanca, el brazo extendido como si me buscara en sueños. Me quedé un rato mirándolo. Su respiración lenta, la curva de sus hombros, esa tranquilidad casi infantil en su rostro. Era difícil creer que todo eso, toda esa intensidad, esos besos, esa madrugada, había pasado apenas unas horas antes. Me levanté en silencio, recogí mi ropa del suelo y me vestí con calma. La falda, ya seca, volvía a acariciar mis piernas con su tela suave. Me miré en el espejo del pasillo. Ojos brillantes. Cabello revuelto. Labios aún hinchados. Parecía otra mujer. Una versión de mí que había estado escondida. Esperando ser llamada. Preparé café en la cocina, encendí el hornillo, y mientras el aroma llenaba la casa, me senté en la banqueta junto a la ventana. El patio aún mostraba rastros de nuestra lluvia nocturna, la manguera enredada, la manta extendida bajo el árbol, las sandalias de Darío abandonadas como testigos de todo lo que no se podía decir en voz alta. Tomé un sorbo del café y cerré los ojos. Y entonces, como si el universo hubiera decidido no darme tregua, el celular vibró. Un mensaje de mi hermana. Ya llegamos. En 15 minutos estamos ahí. Prepara el desayuno. Mamá quiere pan tostado. Mi corazón dio un salto. La realidad volvía. Con toda su rutina, sus preguntas, sus miradas inquisitivas. Volví al cuarto. Darío, susurré, sentándome al borde de la cama. Él abrió los ojos lentamente y me dedicó una sonrisa perezosa. ¿Ya es de día? Asentí, acariciando su mejilla. Mi familia está por llegar. Sus facciones se tensaron por un instante, pero luego asintió.
¿Quieres que me vaya? Sí, dije, pero no por lo que piensas. Solo no quiero preguntas. No aún. Se vistió en silencio sin prisa. Cuando se puso la camiseta y se agachó para tomar sus sandalias, me miró desde abajo. Lo que pasó anoche fue real para ti, ¿verdad? Fue lo más real que he vivido en mucho tiempo. Se acercó y me dio un beso lento, corto, pero lleno de promesas. Entonces espera por mí. Aunque sea un poco. Lo haré, susurré. Lo acompañé hasta la puerta trasera. Antes de salir, se giró y me sonrió con ese brillo travieso en los ojos. Y aún no te devolví lo de la manguera. Me debes una revancha. ¿Así? Reí. Anótalo, pero te advierto que esta vez no voy a correr. Salió. 5 minutos después, mi familia llegó. Voces, risas, bolsas con frutas, olor a protector solar y toallas mojadas. Mi madre me abrazó con fuerza. Mi hermana fue directa a la nevera. ¿Y qué hiciste tú todo el fin de semana sola? Descansé, mentí con una sonrisa. Sola. Muy sola, dije, bebiendo otro sorbo de café. La mañana pasó rápido, entre anécdotas de la playa, fotos del mar y quejas por el tráfico de regreso. Pero en mi mente solo había un pensamiento, Darío. Más tarde, mientras doblaba ropa en mi habitación, encontré algo debajo de la almohada. Un papel doblado en 4. Su letra. Lucía. No sé a dónde va esto. Pero quiero estar ahí cuando pase. Contigo. D. Me quedé inmóvil. Sentí un escalofrío, uno de esos buenos. Doblé el papel con cuidado, lo guardé en mi diario y me recosté en la cama, abrazando la almohada que aún conservaba su olor. Y entonces, mientras me perdía en mis pensamientos, noté algo extraño en la ventana. Una marca. Una especie de huella, como de dedos, dibujada en el vidrio empañado por la humedad. No era mía. No era de Darío. Estaba en el exterior, a la altura de mis ojos. Fui hasta allí y la toqué. Estaba fresca. Y de pronto el recuerdo de la figura de la noche anterior volvió con fuerza. El hombre detrás de la reja. El silencio. La mirada fija. Me alejé lentamente de la ventana. El calor volvía a subir. Y con él una inquietud que no sabía explicar. Había algo más. Algo que aún no se había revelado. Y sentí en el fondo de mí que esta historia no había terminado. No todavía.